Los invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3, por favor. Póngase de pie, mi hermano, con reverencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a empezar haciendo una oración. Amén. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia. Señor, aquí nos tienes reunidos a tu nombre, Padre. Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor. Que nos des el privilegio de entender tu palabra, mi Dios. Sabemos que en tu palabra, Señor, está la sabiduría, está la vida, mi Dios, y la necesitamos, Señor, en nuestros corazones, Padre, y también te pedimos que nos des fuerzas para ponerla en práctica, mi Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice mi vida también, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema se llama Dios reposó en el séptimo día. Dios reposó en el séptimo día. Dice Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Puede tomar asiento, por favor, mi hermano. Dios reposó en el séptimo día. Dice la palabra de Dios que en el séptimo día Dios termina la obra de su creación, ¿verdad? El universo y todo lo que contiene, incluyendo la tierra, la vegetación, los animales, la humanidad. Todo fue creado en 6 días. Dice en el versículo 2 de Génesis capítulo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es lógico pensar que después de trabajar era justo descansar, ¿verdad? Un derecho que también Dios tenía. Pero ¿por qué Dios tuvo que descansar el séptimo día, siendo Él el mismísimo Dios? ¿No se ha preguntado? ¿Acaso Dios se cansa? Al reposar Dios no significa que estuviera cansado, o que necesitara recuperarse a través de un descanso para así seguir creando cosas. Claro que no. Dios no estaba cansado de crear los cielos y la tierra, mi hermano, sino que la palabra reposó significa abstenerse de hacer, significa desistir, significa dejar de hacer algo. Eso es lo que significa la palabra reposó. Al decir que Dios reposó en el séptimo día, es en el sentido de que Dios había terminado de hacer la obra de su creación. Para el séptimo día no había nada más que crear. Ya todo estaba terminado. Dios había cesado la obra de su creación. Así que reposar en el séptimo día no fue un acto caprichoso de Dios, ni algo que Él hizo porque se sintió cansado. Claro que no. Nuestro Dios es infinito y eterno, jamás se cansa. ¿Qué dice Isaías capítulo 40, versículo 28? Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa, mi hermano. Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Hermanos, si Dios hubiera querido, Él pudo haber creado todo el universo en un solo día, en una hora, en un minuto, en una milésima de segundo. Pues Él es Dios, el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Pero ¿por qué Dios creó el universo en 6 días y reposó en el séptimo? ¿Por qué? El Creador nos estaba dando un ejemplo, El Señor nos estaba dando el modelo para el ciclo laboral del hombre. Dios estaba ejemplificando la necesidad del reposo.
Al crear el día de reposo, Dios tenía en mente el bien para el hombre. Fíjese, Dios termina toda la creación y crea al hombre en el sexto día, y al séptimo día Dios se reposa. Qué bendición para el hombre, ¿verdad? Luego entrar a Adán en el séptimo día a reposar. ¿Qué le dijo el Señor a los israelitas en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11? Ponga su mirada ahí. Dice allí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas nada en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra acuérdate en el versículo 8 implica que es fácil descuidar el día santo de Dios. Santificar el día de reposo quiere decir que debía ser separado. Separarlo de los demás días con un propósito, para dedicárselo a Dios. Eso es lo que le dijo Moisés a los israelitas ahí en el Éxodo. Todos los deberes del hombre, como los trabajos, los quehaceres de la vida, todo debía efectuarse durante 6 días, mientras que el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque es un día que debe ser apartado, dedicado completamente para Dios. Nadie debía trabajar en el séptimo día, nadie. Un patrón no debía hacer que sus siervos trabajaran en el séptimo día. Aún los animales debían guardar reposo. 6 días de trabajo debían ser suficientes para sembrar, recoger la cosecha, llevar el agua, tejer las telas, etc. En el Antiguo Testamento, mientras que Israel descansaba un día cada semana, las naciones y sus enemigos alrededor seguían forjando sus espadas, arreglando sus flechas, entrenando soldados, pero no Israel. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Israel tuvo que confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. Israel no dejaría que un día de descanso los llevara a la catástrofe económica y militar. Él tuvo que confiar en Dios. Fíjese que ningún otro pueblo tenía el privilegio de descansar un día durante 7 días. Solo el pueblo de Israel. Pero para el pueblo de Israel, esto requería una extraordinaria confianza plena en Dios y en su provisión. Israel tenía que confiar en Dios y dejar todo en las manos de Dios, ¿verdad? Si estaban en guerra o había cosas prioritarias, ellos no iban a pasar el mandamiento de Dios. Ellos iban a tomar el séptimo día para reposar y confiar en Dios. Actualmente nosotros enfrentamos el mismo tema también. Fíjese que el cristiano que reposa en el día del Señor está demostrando una confianza en la provisión de Dios. El cristiano que reposa en el día del Señor está demostrando confianza en Dios.
Pero el que no lo hace muestra desconfianza en Dios. No confía en Dios. Confía en sus propias fuerzas. Hermanos, Dios instituyó el día de reposo para nosotros, para nuestro propio beneficio, para su pueblo. Pero en nuestra sociedad moderna, las personas no están haciendo esto. ¿Para qué, verdad? La vida es muy ocupada. Aún en su día libre están trabajando. E incluso aquellos que vienen al servicio a la iglesia, llegan, pero regresan a casa a sus deberes o regresan al trabajo, intentando llegar a terminar lo que no terminaron durante la semana. Eso no es un día de reposo, ¿eh? Y es que cuando no reposamos un día para dedicárselo a Dios, empezamos a agobiarnos, empezamos a cansarnos. Ya no somos libres, somos esclavos. Nos ponemos afanados más por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. El Señor nos dio el ejemplo ahí. Trabajó 6 días y descansó el 7º día. ¿Por qué? ¿Por un capricho? ¿O nos estaba enseñando ahí una lección? El Señor quiere lo mejor para nosotros, ¿eh? Y sabe lo que necesitamos. Pero ¿cuál es el propósito del día de reposo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para ir al mercado? ¿Para alistarnos para el siguiente día, que es lunes? ¿Para trabajar en la casa? ¿Terminar lo que no se terminó? Hermanos, la razón principal de aguardar un día de la semana es para adorar a Dios y para descansar del trabajo. Para adorar a Dios y para descansar del trabajo, de cualquier clase de trabajo. Dios es sabio, ¿eh? Muchos creyentes, si no están trabajando en ese día, ¿verdad? Hay otros que tienen la costumbre de relajarse todo el día. Como no van a su trabajo secular, se relajan todo el día. Se levantan tarde, ven televisión casi todo el día, van de compras, se van a los deportes, hacen de todo, menos el propósito, que es adorar a Dios, buscar a Dios. Ese es el propósito del reposo. ¿Qué demuestran estas personas? Egoísmo. Muestran que su único interés es satisfacer sus vientres en lugar de agradar a Dios. Muchos ven el día de reposo como una carga. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia si es mi día libre? Bueno, si usted quiere un día para usted, agárrese 2. Uno para usted y uno para Dios. Para eso existe el fin de semana, ¿no? Sábado y domingo. Haga sus actividades el sábado y el domingo dedíquese a Dios. Pero, ¿por qué ponemos muchas excusas? Es que estoy cansado de toda la semana y necesito reposar, necesito recuperarme para que le entre con ganas el lunes a trabajar. Hermanos, para el verdadero creyente, el día del Señor es un día de gozo y anhelo. Para el verdadero cristiano. Pero para el hombre natural, buscar hacer su voluntad en el día de reposo, buscar hacer sus deseos, eso es lo que busca, menos deleitarse en Dios. Eso es lo que hace un incrédulo allá afuera. Pero el verdadero creyente se pone ansioso cuando se aproxima al día del Señor, porque sabe que ese día es cuando él se puede reunir con sus hermanos cristianos y olvidarse de las cosas del mundo.
Entrar a la casa de Dios y recibir las bendiciones prometidas del Señor. Eso es lo que anhela un verdadero cristiano. Amén. Hermanos, cuando nos reunimos con otros cristianos para escuchar la palabra de Dios y adorar a nuestro Creador, nos quedamos con un sentimiento de paz que nada lo puede igualar. A eso venimos. Cuando cantamos himnos de alabanza y la adoramos, nos llena de gozo, de paz, en tanta incertidumbre que hay en el mundo. Venimos a tomar de lo nuestro, lo que el Señor nos ofrece, tomar de sus promesas, a escuchar su palabra, adorarle. Por eso el Señor Jesús enseñó que el día de reposo se instituyó para nuestro beneficio, para su propio beneficio. Dice Marcos capítulo 2, versículo 27. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Amén. Hermanos, el propósito del día de reposo no es simplemente un día para descansar del trabajo cotidiano, sino que es un día sagrado que debemos dedicar a Dios. Es un día en el cual nosotros centramos nuestros pensamientos y acciones en Dios. Al descansar de nuestras tareas y actividades diarias, nuestra mente queda libre para meditar sobre las cosas espirituales. Ese es el día en que debemos renovar nuestro compromiso con el Señor y alimentar nuestra alma con las cosas de Dios, para nuestro espíritu. Para eso es el día de reposo. Fíjese qué tan deleitoso es este mandamiento. Dios nos pide que descansemos de nuestras labores cotidianas. Fíjese lo que Dios nos pide, que descansemos de nuestras labores cotidianas, que no efectuemos labor alguna que nos distraiga para dar toda nuestra atención a los asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros somos débiles, nos podemos descarriar fácilmente, pero si guardamos un día para el Señor, nos vamos a mantener, mi hermano. Mi hermano, al transcurrir el tiempo, yo he visto familias que han permanecido unidas, padres con sus hijos. ¿Por qué? Porque están aquí todos los domingos. Pero también he visto familias que están divididas. Vienen los padres y los hijos no vienen. O al revés, vienen los hijos y los padres no vienen. ¿Por qué? Porque no guardaron ese día para el Señor. Enseña a su familia a que ese día es para el Señor, a que el domingo es para Dios. Y vámonos todos. Mientras usted tenga hijos en su casa, usted tiene la autoridad de traer a su familia a la iglesia. Enséñeles, incúlqueles ese principio. Y va a ver que su familia va a estar siempre unida. Eso los va a unir. Y la razón por qué Dios manda a observar el día de reposo es muy sencillo. Es muy sencillo. Es porque Dios hizo la tierra en 6 días y reposó en el 7º día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al 7º día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aunque las Escrituras no dan una lista de las cosas que una persona pueda hacer en el día de reposo, es claro que en el día de reposo debe ser un día de descanso y adoración. Descanso y adoración. Las ocupaciones seculares y materiales deben ser reemplazadas por las actividades espirituales. Así que debemos considerar con atención las cosas que podemos hacer durante el día de reposo. ¿Y cómo podemos hacer
¿Qué podemos hacer más bien en el día de reposo? ¿Qué cosas podemos hacer? En una ocasión el profeta Isaías sugirió que debemos refrenarnos y alejarnos de lo que significa hacer nuestra voluntad. En otras palabras, refrenarnos en ese día de buscar nuestro propio placer. Acompáñame ahí en Isaías, capítulo 58, versículo 3 al 14. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, y hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Para el pueblo de Israel, el día de reposo se convirtió en uno de los medios más importantes para demostrar lealtad a Dios y a sus estatutos. El día de reposo pasó a ser el día en que se reservaba para adorar a Dios, Ahora, para nosotros el día de reposo debe ser un día para santificarnos, para asistir a la iglesia, para leer las Escrituras, para orar, para dar acciones de gracias, para prestar nuestro servicio en la iglesia y para pasar tiempo con la familia. Así que antes de participar en cualquier otras actividades en el día de reposo, debemos decidir qué actividades son apropiadas durante el día de reposo. Usted tiene que decidir qué actividades son apropiadas durante el día del Señor. Debemos preguntarnos, ¿hacer esto en el día del Señor me edificará? ¿Demostrará respeto por el día del Señor lo que voy a hacer hoy? ¿Todo lo que haga centrará mis pensamientos en Él? Son preguntas para reflexionar, Y puede que haya ocasiones en las cuales se nos pida que trabajemos en el día de reposo. Pero en lo posible, y si está a nuestro alcance, debemos evitar trabajar en ese día. Pero cuando sea absolutamente necesario que lo hagamos, mis hermanos, debemos mantener el espíritu de adoración en nuestro corazón y en nuestra mente, tanto como se nos sea posible. Hermanos, cada séptimo día debía ser santificado y apartado para Dios. Y no era que aquel día era santo y los demás no lo eran. Para Dios todos los días son santos, son dones de Dios, son regalos. Y nosotros somos los responsables por el uso debido de ellos, de todos los días de la semana. ¿Cómo los usamos? ¿Qué hacemos? Pero la dedicación de un día especial simbolizaba la necesidad de descansar y reposar de la agobiante rutina diaria, mi hermano. Fíjese, hasta eso se fija Dios en nosotros. ¿Por qué? Lo hace por amor. Él cuida de sus criaturas. Porque sabe que una persona afanada no le puede servir bien. Tiene que reposar. Reposa, hijo. Toma tus fuerzas. Llénate del Espíritu. Sírveme. Y para que tengas fuerzas para la siguiente semana. Hermanos, el trabajar es digno, ¿verdad? Pero si no descansas se vuelve un martirio. El trabajo se puede volver un martirio para nosotros. El cuerpo físico del hombre necesita descanso para mantenerse. Nuestro cuerpo necesita descanso, reposar, para mantenerse y seguir andando. Pero no un descanso de dormir, también. Claro que necesitamos descansar físicamente, pero también necesitamos un reposo espiritual, que quiere decir adoración a Dios, búsqueda a Dios, enfocarnos en las cosas espirituales. Jesús dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo.
Mateo 7:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. Lo que significa que el día de reposo no debía ser una carga, El día de reposo no tiene que ser una carga, sino un deleite que los hombres pudieran disfrutar. Para mí es un deleite, mi hermano, venir aquí el domingo con mi familia, pasar tiempo, desde la mañana ya estamos escuchando alabanzas, preparándonos para el servicio. Salimos de aquí, todavía seguimos adorando a Dios. Cómo Dios me habló, qué palabra me dio el Señor. Y paso tiempo con la familia, con los hijos, y todo en armonía. Y olvidamos las cosas seculares, mi hermano. Es un deleite, mi hermano. Es un deleite obedecer los mandamientos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, los fariseos lo habían convertido en una carga el día de reposo. Lo habían convertido en una carga insoportable el día de reposo, los fariseos. Los fariseos guardaban estrictamente el día de reposo. Ellos le llamaban el Shabbat, o el sábado, el Sabbat. Sin embargo, los fariseos perdieron todo el sentido del día de reposo. De hecho, en una ocasión, los fariseos acusaron a Jesús de violar la ley del día de reposo cuando Jesús sanó a un hombre que llevaba enfermo 38 años. Los fariseos se salieron de los principios de Dios y se fueron a un extremo, con el día sábado. ¿Qué dice ahí en Juan capítulo 5, versículos del 5 a 6? Juan capítulo 5, versículos del 5 a 6. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué dice en el versículo 8? Juan 5, 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice en el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, fíjese, y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vemos que la actitud del Señor con respecto al día de reposo era muy distinta a la actitud legalista de los fariseos. Los líderes judíos no se alegraron de la sanidad del hombre que estaba enfermo por 38 años, sino que se sintieron ofendidos ellos, porque Jesús había quebrantado la tradición del Shabbat, o sea, el sábado. Estos religiosos guardaban el día sábado para, según ellos, santificárselo a Dios conforme a su costumbre religiosa. Y sin embargo, ellos querían asesinar a Jesús. Obedecían el día de reposo, pero querían asesinar al Señor que instituyó el día de reposo. Imagínense. Eran legalistas, eran hombres legalistas que se enfocaban en el día, pero no se enfocaban en el propósito. Por eso Cristo condenó el legalismo. El legalista quiere proteger los mandamientos de Dios y para hacerlo se inventa reglas humanas adicionales. Eso es lo que hace el legalista. El legalismo es el hacer hincapié sobre lo menos importante. El legalismo le da valor a lo menos importante y le resta valor a lo más importante. El legalismo eleva tradiciones y costumbres humanas al mismo nivel que los mandamientos de Dios. Hoy existe la gran controversia del Shabbat, ¿verdad? De cuál es el día que se debe reposar, que si es sábado, que si es domingo. Hoy en la mayoría de los cristianos observan el domingo, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo judío y otras religiones como los adventistas, los judíos mesiánicos, se enfocan mucho en guardar el sábado o el Shabbat. Por eso la pregunta es,
¿Deben los cristianos guardar el Shabbat, el sábado? Fíjese que de los 10 mandamientos de Dios, le dio Moisés a Israel, de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es el que ha provocado más controversia, El cuarto mandamiento, de los 10 mandamientos. ¿Qué dice ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 8? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La pregunta es, ¿acaso se mantiene el mandamiento del día de reposo en la actualidad? ¿Acaso los cristianos deben cumplirlo bajo el nuevo pacto? ¿Deben los cristianos guardar el sábado mosaico? Hermanos, a partir de Cristo, el descanso ofrecido en el día de reposo ahora está siendo ofrecido en Cristo. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Colosenses 2:16 al 17 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjese que la primera venida de Cristo, Él no abolió el día de reposo, Más bien, Él marcó el comienzo de un tipo de descanso más profundo del que el Shabbat puede ofrecer. Pero al parecer otros hombres, otras religiones se quedaron en el viejo pacto, en el antiguo pacto, como la ley de Moisés. Por ejemplo, los adventistas, ¿verdad?, del séptimo día. Ellos se enfocan mucho en el sábado. Casi lo veneran, ¿verdad? Pero así estarán sus vidas también. Y no estoy por criticar, ¿verdad? Pero yo he conocido, de las pocas personas que yo he conocido de los adventistas, mis hermanos, mira sus vidas y realmente no hay ningún compromiso con ellos hacia Dios. Solamente tienen una religión. Ahora, no hay nada de malo con adorar e ir a la iglesia el sábado, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo adorar el sábado? De hecho, debemos adorar cada día, ¿verdad? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hoy muchas iglesias que tienen servicios tanto el sábado como el domingo. Aquí nos abren los domingos, si nos abrieran el sábado, pues vendríamos el sábado y adoramos al Señor. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, ¿debería un cristiano practicar y observar el sábado, el Shabbat? Bueno, si un cristiano se siente guiado en hacerlo, absolutamente no hay ningún problema, lo puede hacer. ¿Qué dice Romanos 14:5? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pero cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Sin embargo, aquellos que eligen practicar el Shabbat no deberían juzgar a quienes no lo guarden tampoco. Asimismo, aquellos que no guardan el día sábado, sino el domingo, deben evitar ser una piedra de tropiezo para aquellos que lo guardan. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Ahora, cuando los apóstoles enviaron las epístolas dirigidas a las iglesias, ahí en Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 11, ahí no encontramos ningún mandato que diga que la iglesia tiene que guardar el sábado. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 11, por favor, para que vayamos
entendiendo que ahí no hay ningún mandato de guardar el sábado. ¿Qué dice ahí en el versículo 1 de Hechos capítulo 15? Ponga su mirada ahí. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, ya habían creído en el Señor, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Le dicen en el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Notamos aquí que los nuevos hermanos que habían creído, algunos de ellos venían del judaísmo, otros venían de los fariseos. Por eso hubo una larga discusión entre Pablo y los apóstoles. Según ellos, que se debía de circuncidar y guardar la ley de Moisés. Pablo y Bernabé, por esta discusión, fueron a ver a los ancianos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Subieron a Jerusalén para aclarar este asunto. Y se llegó a la conclusión de que los nuevos creyentes no deben ser obligados a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés, incluyendo el Shabbat. Los apóstoles solamente les rogaron que se abstuvieran de ciertas prácticas que tenían que ver con la idolatría. Eso lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 15, versículo 20, que les dijeron, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, aquí no miramos un mandamiento que los nuevos creyentes tenían que guardar el Shabbat. Solamente les dice la iglesia primitiva, les escribimos esta carta para que se abstengan de los ídolos. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿acaso el guardar el sábado es crucial? Como enseñan los adventistas y otras organizaciones legalistas. Hasta nos ofenden, ¿verdad? Que porque no guardamos el sábado. Si fuera así, ¿por qué razón en un momento tan crucial como en estos versículos que hemos visto de Hechos 15, donde se estaba definiendo la doctrina cristiana, ¿por qué no se mencionó el sábado entre las cosas en que los nuevos creyentes tenían que hacer, que guardar? ¿Por qué? Si esta era una brillante oportunidad para decirle a los nuevos creyentes que tenían que guardar el sábado. ¿Pero por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque era innecesario. Porque era innecesario. Si estuviera el apóstol Pablo con nosotros, nos dijera, pierdan cuidado. No se preocupen en guardar el Shabbat. Colosenses 2, 16, 17, ya lo hemos leído, que dice, por tanto, nadie os juzgue en comida
o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tampoco vemos que no hay ninguna evidencia en las epístolas de Pablo sobre algún mandamiento, indicando que los nuevos creyentes tenían que guardar el Shabbat. En todo el Nuevo Testamento no vemos ningún mandamiento del apóstol Pablo que nos diga, ¿saben qué? Tienen que guardar el Shabbat. No lo está. En otras palabras, el apóstol Pablo nos diría, ¿saben qué? No contiendan. No contiendan. ¿Qué dice Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6? Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dice, esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Amén. Si estuviera Pablo con nosotros, nos diría que guardar el Shabbat sería en vano. Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11, ¿qué dice? Dice Gálatas 4, 9 al 11, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Hermanos, los que estamos en Cristo, quiere decir que ya estamos en el reposo del Señor. Por lo que no es necesario guardar el día sábado. ¿Para qué guardar las sombras si ya estamos en la realidad? Inclusive antes del Éxodo no hay ninguna demanda de Dios para ningún hombre que guardara el Shabbat. Antes del Éxodo no hay ninguna evidencia que algún patriarca lo haya guardado. Ningún personaje en el libro de Génesis tampoco. Así como lo fue Adán, Noé, Abraham, José. Entonces, ¿deberían los cristianos guardar el Shabbat? Aunque usted no lo crea, el guardar el Shabbat fue una señal solamente y especial para los israelitas. Al guardarlo, a ellos les ayudaría a distinguirse entre las demás naciones. Era como un símbolo para ellos. Ahora, usted va a decir, bueno, pues no tengo que guardar nada, ¿verdad? Bueno, nosotros, aunque no estamos bajo la ley, sí debemos apartar un día para descansar y honrar al Señor. Hoy los cristianos, cuando hablamos del día de reposo, casi nunca nos referimos al séptimo día, sino al primer día de la semana. No al sábado, sino al domingo. Los judíos, cuando observaban el día de reposo, lo hacían el sábado, como lo hizo Israel durante siglos. Pero ¿cuándo cambió esto? ¿Cuándo cambió del sábado al domingo? En Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice que Pablo se reunió con la iglesia el primer día de la semana, o sea, el domingo, a partir del pan. Dice ahí, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice que el primer día de la semana, Pablo estaba reunido con los discípulos para partir el pan, o sea, el domingo. De igual manera, Pablo instruyó a los corintios que apartaran algo de dinero el primer día de la semana, o sea, el domingo. Dice 1 Corintios 16:2, dice, cada primer día de la semana, o sea, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Amén.
Parece que hoy el día de reposo para los cristianos no es el sábado, sino que se ha transferido al primer día de la semana. ¿Y por qué? Porque el día de la resurrección de Cristo fue en domingo. El día donde Jesús aparece a los discípulos fue en la noche del domingo. Juan 20, capítulo 19, ¿qué dice ahí? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesús se les parece a sus discípulos el primer día de la semana, o sea, el domingo. Vemos que el día de reposo para los cristianos ahora se ha transferido al primer día de la semana en conmemoración a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué debería hacer el cristiano los domingos? ¿Qué deberías hacer tú los domingos? No debemos caer en la trampa de los fariseos y hacer una lista de lo que se puede o lo que no se puede hacer en el día de reposo, Pero sí debemos santificar el día. Significa que hemos de utilizar el día de reposo para alabar a Dios. Yo sé que le adoramos todos los días, pero el domingo venimos juntos a hacerlo no como individuos, sino como iglesia. Para eso es el domingo, mis hermanos. Hoy muchos cristianos se quejan de que no tienen tiempo para estudiar la Biblia. Pero si utilizaran el domingo debidamente, tendrían tiempo de sobra. Tendrán tiempo de sobra. Hermanos, este debería ser un día en que debiéramos cesar de trabajar, de que usted debiera cesar de trabajar. Dios, habiéndonos creado, sabe que tenemos necesidad de un día de descanso cada 7 días. Pero muchas personas intentan ser más sabias que Dios y pasan por alto esta provisión que Él ha hecho para su iglesia, para su pueblo. Claro, ¿verdad? Hay algunos trabajos que han de llevarse a cabo en domingo, como los médicos, las enfermeras, los bomberos y uno que otro trabajo en especial. Pero cultivar el jardín, lavar el coche, arreglar el carro, mudarse de casa, ver la final del partido, ir de compras, todo eso no entra dentro de esa categoría, Hermanos, guardar el día de reposo es un símbolo de nuestra salvación. Y esto es lo que venimos a celebrar aquí cada domingo. Y no se trata de guardar una mañana o una noche o un par de horas para el Señor. No se trata de eso, sino guardar todo el día. Como cristianos debemos de esperar el día del Señor con gozo, con alegría, con entusiasmo, con gratitud, porque es el día del Señor. Entre semana no podemos debido a nuestros deberes. Pero si estoy ocupado entre semana y sigo ocupado el domingo, pues imagínense. Así que el no guardar este día como cristiano no es solo una falta de respeto a Dios, sino que es un pésimo testimonio para los no creyentes también. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Dice Génesis, capítulo 2, versículos 2 al 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos que el día de reposo era un día apartado. Dice que Dios lo santificó. Dios lo separa, lo bendice
y lo santifica. Dios designa este día séptimo como un día consagrado, un día elevado por encima de todos los demás días. ¿Y por qué? Porque este fue un día único donde los cielos y la tierra y todas sus huestes fueron completados. Hoy nosotros como cristianos no celebramos un día de reposo en el sentido mosaico, pero sí podemos celebrar un día de reposo en el sentido de Génesis, que celebramos a Dios como nuestro Creador. Es un día que le alabamos y le adoramos por todas sus obras. El día de reposo es un día especial para Dios, mis hermanos, porque lo estableció como un día de culto para adorar, servir y recordar el poder de nuestro Dios, que en 6 días creó los cielos y la tierra y el séptimo día reposó. Reposó no porque estaba cansado, reposó porque nos estaba modelando un principio importante en la vida, que cada 7 días te tomarás un día de reposo para llenarte de Dios. Este es el propósito del día de reposo. Que si te sientes cansado, estresado, angustiado, agobiado, abrumado, agotado y oprimido, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo suple 2 necesidades básicas del hombre: la necesidad de darle reposo a nuestros cuerpos y la necesidad de tener una comunión con nuestro Dios. Por eso el día de reposo es una bendición y un privilegio. Es para recargar nuestras baterías espirituales. Pero la tragedia es que muchas personas se toman el día de reposo para atender las compras de la semana. Para eso está el sábado, mis hermanos, para hacer los arreglos de la casa. E ignoran su necesidad más importante, su espíritu, que necesita ser llenado con la presencia y el poder y el amor de nuestro Dios. Hermanos, nuestro Señor ha dado al día de reposo para que sea una bendición para el hombre, para darle descanso de su trabajo, para darle una probada del Edén donde todo era de descanso antes de la caída del hombre. Siempre recuerde que el domingo es el día del Señor y hemos de utilizarlo para glorificar a nuestro Dios y Salvador. Que si amas a Dios, entonces acuérdate de su día para santificarlo. Que si queremos hacer la voluntad de Dios, sigamos el patrón divino. Esto es, trabajando 6 días y reposando el séptimo día para Él. Hermanos, no debería pasar ningún domingo sin que los cristianos reconozcan a Dios como su Creador. Ninguno. En este día debemos dedicar todo nuestro ser a Dios y adorarle por lo que Él ha hecho en nosotros. En este día podemos cantarle, adorarle, orarle, escuchar su palabra para obtener el reposo espiritual, para sobrellevar el resto de la semana que ha de venir. Para eso estamos aquí, para cargarnos espiritualmente, para llenarnos de Dios. Aprovechemos este día, Señor, hermanos, para el Señor. ¿Qué dice Salmos capítulo 118, versículo 24? Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, ¿qué les parece?